prosperidad en el original es más bien ser ayudado por Dios, ser ayudado en asistencia de Dios para alguna situación, algún proyecto, alguna idea, alguna enfermedad, alguna situación que estemos pasando, cualquiera que sea. Cuando nosotros somos intervenidos por esa presencia divina o manifestación divina o ayuda divina, eso es ser próspero. Y hoy quiero abundarte un poquito más al tema. Soy de las personas que cuando agarro un tema o agarro una verdad central que para mí ha sido de mucha bendición, no lo suelto hasta poder sacarle todo el contenido. Y yo creo que aún habiendo pensado de que ya está todo dado o dicho, al final del día, si seguimos indagando, vamos a seguir descubriendo otras cosas. Sin embargo, pues hasta donde el Señor nos permita ver, hasta ahí queremos compartir. Y hoy quiero darle algo más de este precioso tema que es la prosperidad más allá de lo financiero. Vamos a tomar un texto base donde dice Tercera de Juan 2. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hace pocas horas estuve viendo un video de una persona, es un teólogo, que contiene ciertas verdades, tiene cierto sentido, algunas cosas que dice. Sin embargo, cuando lo escuché explicar este verso, me llamó mucho la atención desde la óptica que él lo ve. Estoy de acuerdo y totalmente en acuerdo con él de que esta carta evidentemente fue de Juan enviada personalmente hacia un individuo llamado Gayo, llámese compañero, amigo de ministerio y todo lo demás. Sin embargo, me preocupó un poco porque esta persona, este hermano, decía que esta carta era tan particular y tan personal de Juan a Gayo, que prácticamente todo lo que él estaba deseando aquí era un simple saludo. Un saludo como decir hoy en día Dios te bendiga, que te vaya bien, como un saludo tradicional. Mire, hermano, cuando yo le digo a usted el Señor le bendicen o el Señor le bendiga, yo no te estoy saludando. Yo estoy deseando eso porque es lo que Dios siempre desea de ti. Entonces, yo lo tomo como un saludo. Usted lo puede tomar como un saludo. Inclusive, si Juan lo tomó como un saludo, que de hecho no dudo que sea así, pero eso no era un saludo solo por una mención de la época o una manera cultural donde ellos decían te bendigo. Es más, cuando un judío te dice shalom, él no solo te está diciendo buenas, hola, no, él te está diciendo que todo lo que significa esa palabra sea para ti. Eso yo lo veo desde el mundo natural, humano, corriente. Ahora, entiendo que él lo pueda ver como una carta y qué tristeza en un sentido y qué vergüenza me da el ver que nada más que la teología sistemática y doctrinal solamente lo pueda ver como un saludo. Pues yo voy más allá. Yo no descarto que sea un saludo como una carta que yo le envíe a alguien enviándole un saludo. Sin embargo, si aparece en el canon, que en mi caso ahora mismo no es el tema, el saber de que por qué segunda y tercera de Juan es palabra de Dios, pues bueno, aparece ahí y es parte del canon, yo lo considero como palabra de Dios, aunque sea un saludo o una carta dirigida a alguien. Es como la carta que le escribió Pablo a Filemón. Bueno, esa es una carta para Filemón, pero no deja de tener verdades intrínsecas que en ese diálogo o en esa transferencia de información por un asunto que se había dado, no deja de decirme cosas importantes que me ayudan y que también develan el corazón del apóstol Pablo en función a arreglar un asunto o acomodar un asunto o a tratar de esbozar un tema que había sido un conflicto en el pasado. Entonces todo eso es información para mí porque eso no está saliendo de un hombre que humanamente o mentalmente está tratando de arreglar un problema en su propia fuerza, cuando todos sabemos que las cartas, tanto las que están dentro del canon y algunas otras cosas que no están dentro del canon, pero tienen contenido o esencia bíblica,
realmente son herramientas para nosotros. Entonces, yo no puedo descartar que tercera de Juan, sobre todo cuando dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado, simplemente fue un saludo tradicional. Y que si hubiera sido un saludo tradicional, para mí es importante lo que él le está diciendo a través de ese saludo, y quien lo está diciendo, como es el apóstol Juan, o es Juan, uno de los discípulos que estuvo muy cerca de Jesús. Entonces, para mí no es un saludo tradicional. Es más allá que eso. Es una manera de que Juan ha observado en sí mismo cómo él debe referirse a sus hermanos o a las personas que van a leer su carta, en este caso Gallo, que cada cosa que él diga, como por ejemplo, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, no es el deseo de él, es el deseo de Dios, que desea que siempre seamos prosperados. Acuérdate que ya prosperado aquí no es dinero, estamos hablando de ayudado, ser ayudado en todas las cosas, y que tenga salud. Eso no es un saludo particular. Es como que yo le diga a alguien, hermano, yo te bendigo y deseo que tengas salud, así como tu alma ha sido renovada en la palabra, renovada en la palabra. O sea, yo no estoy solamente saludándolo. Qué tristeza solamente rebajarlo a un saludo, cuando dentro de ese saludo, ojo, dentro de ese mismo saludo, se están declarando palabras que nacen del corazón de Dios. Que una persona sea ayudada todo el tiempo, que sea próspero en su camino, en su salud y en todo lo que emprenda. Así que no, por favor, yo creo que con mucho amor y respeto diría, no podemos rebajar la palabra de Dios simplemente un saludo solo porque es un contexto histórico. Pues entonces habría que rebajar todo, inclusive hasta la muerte de Cristo, porque era un contexto histórico. Por favor. Y que evidentemente, claro, es espiritual, sí, pero nada se queda en el espíritu, todo sale. Imagínate que si Cristo nada más hubiera muerto para salvar la vida espiritual de los hombres, entonces todo lo demás no tiene sentido. Entonces hay que sacarlo a la luz. Bien, aclaro esto precisamente porque me dio mucha tristeza el poder escuchar esa definición de este pastor, al cual yo respeto y valoro mucho y lo bendigo. Si algún día ve mi video, pues no lo digo en manera de querer destruirlo, sino de la tristeza que lleva el ver cómo personas solamente ven una parte de lo que nada más contiene un texto o un saludo o una carta, que es una forma tradicional, que de hecho no es que no tenga razón en ese sentido, pero lo que él dice no solamente es todo de lo que realmente es, más allá de las palabras y de un saludo, también es el deseo de Dios para todos los hijos. De hecho, el saludo y la carta nace del deseo de Dios, que evidentemente el apóstol Juan conocía. Habiéndole dicho eso, quiero leérselo ahora en otra versión, una Biblia muy bonita, que para mí es muy también interesante estudiarla, que es la Biblia El Espejo. Dice, amado, mi oración es que experimentes éxito y bienestar en todas las dimensiones de la vida, reflejando hacia afuera lo que ya es una realidad dentro de ti. Esto es una versión un poquito más amplificada. Así que esto no es un saludo simplemente, es un deseo de un hombre, de Dios, y que está deseando lo que él sabe que es el deseo de Dios para todos los hombres. Ok, cuando escuchamos la palabra prosperidad, casi de inmediato la mayoría piensan en dinero, bienes o accesos económicos. Pero en la Escritura, la palabra prosperidad no comienza afuera del hombre, empieza en su espíritu. Escúcheme bien, empieza en su espíritu. No es que el fin es que sea en su espíritu, no, empieza en su espíritu y se expresa progresivamente hacia su alma y su mundo visible. Es que eso no lo podemos dejar solamente de un solo lado. Empieza en el espíritu, luego llega a tu alma con la renovación del entendimiento, y luego la intención es que todo lo que está aquí, que pasa aquí, se pueda reflejar a través de mi vida y mis acciones. Por eso la prosperidad es una realidad espiritual otorgada por Dios y activada por revelación. La prosperidad. Recuerde que prosperidad es ser ayudado en el camino, en todas las áreas de tu vida.
Así es que no es un objeto natural o un objetivo natural, no es alcanzar un objetivo natural. O sea, la prosperidad no es alcanzar una buena casa y vamos a tener recursos para una buena casa, no es tener un buen carro, y es posible que usted pueda llegar a tener un buen carro, buen vestido, los hijos en una buena colegiatura, y todo lo que tiene que ver con el bienestar del hombre. Todo eso es parte, no voy a negar, de cierta manifestación de prosperidad, pero en realidad prosperidad no es una, como diríamos nosotros, o sea, no es un objetivo natural. Yo puedo ser próspero en Dios sin haber todavía tenido la manifestación de lo demás. Eso no significa que no soy próspero, ¿sí? Porque empecé a ser próspero en mi interior. Luego, a la medida que Dios me va ayudando, o sea, prosperando en el camino, ayudando en el camino, todo lo demás, todas mis necesidades serán cubiertas. Bien lo dice su palabra. Jesús mismo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas demás cosas serán añadidas. ¿Qué más cosas? Si el contexto usted lo lee, estaba hablando de ropa, vestido, comida y muchas otras cosas más que necesitamos. ¿Qué es eso? ¿Qué es la manifestación de todas estas cosas? Cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, miramos la vida espiritual. Pues entonces eso es prosperidad, ayuda en el camino, precioso. ¿Ok? Y entre eso también recursos financieros para usted pagar su colegiatura, universidad de sus hijos, cuestiones de la iglesia, para gasolina, todo lo que tiene que ver. No es el evangelio de la prosperidad, pero en el evangelio hay prosperidad para los cristianos también. Por favor, no tergiversemos las escrituras. Las escrituras empiezan desde adentro hacia afuera. Muy bien, interesante, porque esta persona que habló acerca de que también tocó algo de que la prosperidad, que el evangelio, la prosperidad y todo lo demás, que eso no es correcto. Eso fue lo más o menos lo que entendí. Interesante que él está transmitiendo a través de un celular o una cámara. Es más, esta persona renunció, o creo que sí, renunció de un canal nacional en su país para dedicarse al servicio de Dios. Pues yo me imagino que lo que le dieron para liquidarlo fue dinero. Para liquidar sus años de servicio fue dinero. ¿Qué fue eso? Es prosperidad manifestada en recursos financieros. A través de ese recurso usted pudo haber comprado su cámara, se equipó mejor, va a invertirlo en la obra de Dios. ¿Qué va a hacer usted con ese dinero? No lo sé. Pero eso significa que usted fue próspero. Entonces no puede usted o alguien desasociar que prosperidad, ayudado en el camino, tampoco tiene que ver con recursos, dinero, salud y todas las demás cosas que nacen desde tu espíritu. Claro, la intención no es buscar como objetivo natural eso. Eso va a ser orgánico a la medida que buscamos la prosperidad en Jesucristo. Bien, esto no es un objetivo natural, sino una consecuencia de nuestra identidad como hijos. Me gusta esto porque lo que me hace a mí próspero o ser ayudado en el camino, alcanzando todas las cosas naturales, es precisamente porque soy hijo de Dios. Ya esto está intrínseco en mi identidad. Por eso Juan declara así como prospera tu alma. Juan no está solamente dando un saludo o un buen deseo nacido de su mente. No, Juan está diciendo estas palabras porque saben que es el pensamiento de Dios para todo hijo de Dios. Entonces, él lo dice, así como prospera tu alma. Lo interno determina definitivamente lo externo. Y eso posiblemente no se vea de inmediato, pero ese es el fin. El fin es que todo lo que hemos obtenido en Cristo Jesús en nuestra vida espiritual se va manifestando. Y quiero abordar algo aquí interesante. Cuando yo empecé la vida de Dios, yo no podía comunicar como comunico hoy, pero todo estaba en mí. Entonces, ¿qué he tenido que hacer? Que espiritualmente yo tenía la manera de cómo transmitir por el Espíritu Santo, cómo articular palabras para poder ser más entendible a mi sociedad, ser más entendible a los oyentes o a hijos espirituales que están conmigo en las reuniones, o cualquier persona que se exponga a mi ministerio. Todo eso que yo he estado ahora desarrollando ya estuvo o ya ha estado o emana de la vida espiritual que hay en mí. Pero ¿qué ha sucedido? Se ha tenido que filtrar a través de mi alma y ahora lo estamos viendo pues como resultados que dan fruto a personas que nos están escuchando y que al oírnos pueden decir: yo entiendo perfectamente lo que el pastor nos está comunicando de parte de Dios y no es un deseo mío. No, en absoluto. ¿Para qué yo voy a darle un saludo mío o un deseo mío si eso no le va a ayudar? Lo que le va a ayudar es lo que yo he entendido de Dios que me ha ayudado a mí, es lo que voy a transmitirle a usted.
Así que la prosperidad no es una realidad espiritual otorgada por Dios y activada, perdóneme, me adelanté. Entonces, la prosperidad no es una realidad espiritual otorgada, la prosperidad es una realidad otorgada por Dios y activada por revelación. No es un objetivo natural, sino una consecuencia de una identidad de hijo o de nuestra identidad como hijo. Por eso, Juan declara, así como prospera tu alma. Lo interno determina lo externo. Cristo no murió para hacernos ricos en primer lugar, hablando de manifestación. Pero dentro del diseño de la muerte, dentro del diseño, cuando Cristo murió, está también que usted sea prosperado financieramente. Y que si usted le alcanza tantos recursos financieros que usted llega a ser catalogado dentro de este sistema como alguien muy pudiente, a lo que le llamamos nosotros riquezas físicas, pues tampoco usted debe sentirse mal por eso, porque eso también es parte de lo que Dios quiere confiarle. Es posible que usted no sea como los ricos de este mundo, que utilizan sus riquezas para poder, dominio y para sus propios gustos personales. A lo mejor usted va a ser un rico, financieramente hablando, es porque usted va a aportar de los recursos que Dios le ha dado a la obra de Dios, a la sociedad, qué sé yo, que ya ha estado sucediendo porque hay mucha gente que son cristianas, hijos de Dios, que Dios los ha enriquecido con recursos financieros para ser efectivos y más influyentes al mundo entero. Pero que también hay otros que han llevado una connotación de que las riquezas es el fin de una vida próspera en Dios para ellos sentirse bien y olvidarse de la sociedad. Pues sí, también los hay. Y qué pena por esos hermanos y esos cristianos que algún día le darán la cara a Dios y darle cuenta de cómo administraron los recursos que Dios les dio. Pero todo eso no podemos, o sea, el hecho de que alguien lo haga mal no quiere decir que ese no fue el plan de Dios. Bien, entonces cuando Cristo murió, no murió para hacernos ricos primeramente, sino para hacernos hijos. Y es desde esa conciencia de hijo que administramos todo lo que el Padre ahora nos ha confiado, incluyendo riquezas, vehículos, familia, ministerios, dones, talentos, transformaciones internas, personalidad. Todas esas cosas que emanan ahora de la nueva naturaleza son recursos que nosotros ahora vamos a administrar, que nacieron precisamente de mi filiación con Dios como hijo de Dios. A eso que yo ahora voy viendo cómo se va manifestando en mi mundo secular, pues yo le llamo entonces próspero, que es ser ayudado en cada etapa de mi vida diaria. Entonces la prosperidad no es el resultado de perseguir cosas, sino de manifestar la vida recibida, que empezó cuando recibí a Jesús y soy hijo de Él. De hecho, puedo decirle que la prosperidad es un estado espiritual antes que un resultado visible. Y otra vez quiero recordar esto. La prosperidad es un estado espiritual antes que un estado visible. No dice que no va a tener un estado visible, pero lo que está diciendo es que antes de lo visible, yo soy próspero en mi interior. Entonces, ¿cuál es el fin? De que entonces ahora yo no me vuelva para el otro lado de la balanza y me convierta en un hombre materialista, que entendiendo que prosperidad es tener muchas cosas, y luego entonces, en vez de darme cuenta que la prosperidad mía no nace de las muchas cosas, sino de lo que yo he recibido en Cristo Jesús, que va a salir todo lo demás, entonces prácticamente puedo cometer el error de volverme un hombre materialista y que desplace la vida de Dios pensando que solamente los recursos es el fin de ser cristiano. Y ahí hay un grave error. Esa es la otra cara de la moneda, porque nos convertimos en ávaros, nos convertimos en personas autosuficientes. Ya nos damos cuenta que para nosotros lo más importante ya no es la vida de Dios, ya no es la vida espiritual, sino el humanismo, los recursos, el bienestar físico, el bienestar emocional, sin darnos cuenta que como hijos de Dios tenemos valores más altos que eso. Entonces podemos ser engañados en esa área, y de lo cual pues también yo diría que hay que tener mucho cuidado cuando nosotros empezamos a ver recursos
nunca engancharnos a ellos o enamorarnos de los recursos o de las manifestaciones de las prosperidades que tengamos, sin olvidar realmente pues la procedencia de la misma que viene de la vida de Dios y para qué Dios me las está dando. En este punto tendría que decirle que la palabra prosperar significa ser guiado por un buen camino, avanzar hacia un fin correcto, progresar conforme a un propósito. Eso es la definición correcta de ser próspero. Esto revela que prosperar es caminar dentro del diseño de Dios en primer lugar y no recibir cosas al azar o porque yo estoy trabajando fuertemente para lograrlas. O estoy esforzándome o tengo un oficio para poder trabajar. No estoy diciendo con esto que usted no estudie, que usted no se prepare, que usted no trabaje, que usted no sea emprendedor, que usted no sea responsable, que usted no tenga metas o visiones en el aspecto laboral. Pero recuerde que todas esas cosas deben nacer en primer lugar de esa realidad espiritual que usted tiene, que es Dios dándole la oportunidad a usted de poder desarrollar en estos aspectos con el fin de que en el proceso de que en cada área Dios empiece a manifestarse en usted, dándole prosperidad o ayudándolo en ese propósito, usted jamás pierda el camino, ni tampoco pierda la base, que es Dios haciéndolo para que usted sea más eficaz sirviendo a Cristo. Okay. Entonces, esto revela que prosperar es el camino, es caminar dentro del diseño y no recibir cosas al azar. El Hijo de Dios ya fue bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús y podemos verlo que todo empieza en Efesios 1:3 cuando Él dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Así es que eso es la base, eso es lo importante. De hecho, me gusta cuando una persona empieza a que se le devele la vida de Dios más allá de la salvación, cuando ellos se dan de cuenta, pastor, yo soy un hombre próspero, bendecido y prosperado desde el momento en que yo recibí a Jesús. Yo le digo sí, desde ese momento que tienes filiación con el Hijo, ya prácticamente tú estás sentado en lugares celestiales y eres bendito con bendiciones espirituales, porque empiezan ahí. Y a veces esa mentalidad les hace ver por ejemplo, les hace ver sus momentos de prueba, de crisis o de situaciones, porque no todo el mundo empieza con recursos o no todo el mundo empieza bien en este evangelio. Lo interesante es que cuando la persona se engancha a lo que ya ha recibido de parte de Dios y que ahora Dios desea ayudarlo en el camino para que él pueda explayar toda la vida de Dios, no solamente espiritual, intelectualmente, conociendo a Dios, sirviendo a Cristo, sino que también en su vida común, en su comunidad, en su comodidad, como casa, vehículo, transporte, dinero, intelecto, recursos para sus hijos, recursos para la esposa, para poder dar a la obra, que todo eso conlleva, es algo integral que viene dentro de la misma salvación, que nace del nacimiento en Cristo Jesús. Cuando yo veo eso, que una persona dice, pastor, de verdad yo soy realmente bendecido, aunque no tenga un vehículo, aunque no tenga un carro, aunque no tenga dinero al momento, y él puede verlo de esa manera, yo digo, amén. Ese hombre y esa mujer están a punto, entonces ahora que de eso que él ya tiene por dentro, se va a ir manifestando hacia afuera. Entonces, claro que empieza así. En Efesios somos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Por lo tanto, la prosperidad comienza como una realidad espiritual antes de manifestarse en lo natural. Comienza como una realidad espiritual. Y esta realidad, hay una frase que estoy usando mucho en la iglesia y bueno, yo la agoto hasta donde dé, que se llama, esa frase es ontológica. Entonces, esta bendición espiritual es ontológica en uno. O sea, usted no se la ganó, usted no la consiguió, eso ya vino en su identidad de hijo. O sea, usted es bendecido con toda bendición espiritual, aunque usted no se sienta bendecido. Usted es bendecido con toda bendición espiritual, aunque usted no haya visto materialmente bendiciones, porque Dios está dispuesto a ayudarlo en todo el camino. Ahora, de aquello que usted ya es ontológicamente en su ser, porque eso es su ser, eso es lo que usted es, a que se manifieste en el mundo natural, físico, humano, a su entorno y alrededor, pues es cuestión de tiempo, a la medida que usted siga creyéndole a Dios, que no solamente eso va a quedar dentro de usted, sino que también se va a mover hacia su entorno físico. Podríamos decir lo siguiente: claro que puedes tener dinero y no prosperar. Puedes ser un hombre lleno de mucho dinero, pero nunca prosperar. Por eso el Hijo de Dios
ya fue bendecido con toda bendición espiritual. Por lo tanto, la prosperidad no comienza con una realidad espiritual antes de manifestarse en lo natural. Podríamos decir ya en este punto que una persona puede llegar a tener dinero y no ser próspero, porque la prosperidad no es o no empieza teniendo recursos o teniendo dinero. Creo que eso lo mencioné desde el principio. Sin embargo, una persona no puede tener dinero pero ser próspero porque empezó su ser espiritual. Ahora, ¿por qué esa persona con dinero no es próspero en Dios? Porque no tiene a Jesús, es lo único, pero tiene dinero. Hay gente que lo único que tienen es dinero. Y si no tienen a Dios, no tienen nada. Pero hay otros que tienen todo, teniendo a Jesús, y aunque no tengan dinero. Pero es cuestión de tiempo que venga el dinero. Es cuestión de tiempo que venga la colegiatura para tus hijos. Es cuestión de tiempo que vengan los recursos para tu casa. Porque sabes de dónde emana, de dónde eres bendito ya. Reconoces eso en tu vida. Y eso es ontológico. Eso te lo ganas. Eso está ahí. Perdón, no te lo ganas. Eso es ontológico. Eso viene por filiación de hijo. Dice, puedes tener dinero y no prosperar. Y no ser próspero. Y puedes prosperar aunque no veas finanzas abundantes en tu vida. Porque todo empieza de adentro. Así que lo de afuera no va a anular lo que tú eres, porque ontológicamente tú eres bendito, prosperado, eres bendecido con toda bendición espiritual. Porque prosperar, de hecho, tampoco es acumular o mostrar éxito como el mundo lo ve, aunque no niego que el mundo va a ver que eres un hombre de éxito, pero como resultado de tu prosperidad espiritual. Ahora, puedes prosperar aunque no veas finanzas abundantes, porque prosperar no es necesariamente acumular, o sea, no se mide por acumular, sino avanzar en el propósito para el cual fuiste creado. Creo que esa es la base fundamental que todo hijo de Dios debe tener para saber lo que es prosperidad. Prosperidad no es tener necesariamente, es ser guiado dentro del diseño de Dios en tu espíritu para que puedas cumplir lo de Dios y en el proceso ser provisto de todos los recursos que vas a necesitar para ese diseño, para el diseño de tu vida, de tu casa, tu familia y todo lo que va a rodear dentro de ti. Cuando eso ocurre desde la vida espiritual que tienes, la prosperidad que ya ontológicamente tienes se va a ir viendo ante la sociedad y la gente va a decir, este hombre es próspero. Ellos lo van a evaluar como un hombre que trabaja, que tiene éxito en el trabajo, que bueno, que siempre estás pues con tu dinero, con tus hijos, pero nadie puede negar que todo eso ha sido el resultado de la vida que estás llevando en Dios. Aunque ellos no entiendan lo que tú y yo estamos hablando con relación a la vida espiritual, dónde comienza. Ellos solamente van a entender de acuerdo a lo que ven. Pero cuando ellos ven entonces que todo aquello que ya está dentro de ti se va manifestando y que tú no dejas de ser la misma persona que fuiste antes de que se viera un hombre de Dios, pues entonces ahí donde empieza el choque emocional, porque ellos dicen, este hombre ¿cómo lo ha hecho? ¿Qué ha sucedido con él? Bueno, habría que explicarle que tu prosperidad física ahora no ha sido porque tú has sido un hombre muy emprendedor y de hecho lo has sido, sino más bien que ha venido desde la fuente de quién tú eres y por qué has sido ayudado en el camino para llegar a tener ese nivel de éxito tal cual como lo mide la sociedad. Bien, así que prosperar no es tener, es ser guiado dentro del diseño de Dios en primer lugar desde tu espíritu. Por eso la prosperidad, en este caso, empieza de forma integral. Espíritu, alma y cuerpo. Integral, que ya está dentro y es ontológica porque es parte de tu ser. La Escritura dice, sea prosperado en todas las cosas y tenga salud. Eso es lo que dice Tercera de Juan. La prosperidad del reino abarca todas las dimensiones del ser humano. Precioso, y esto es importante que usted se quede con ello. No solamente es adentro, felicidad, gozo, wow, qué lindo. La prosperidad del reino abarca todas las dimensiones del ser humano. Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, unción, identidad, rescatado, sacado de un reino y puesto en otro. Espíritu, revelación de Dios, filiación con el Hijo, participación de la familia de Dios. Hablo de el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Apertura a lo divino. Dejas de ser un hombre natural, humano, carnal, caído, a ser un hombre espiritual, levantado, posicionado, calificado
como alguien que puede de alguna manera u otra ir madurando para administrar los asuntos del reino. Espiritualmente hay mucho en ti que se va develando. Sin embargo, eso no se queda ahí. También toca tu alma, que tiene que ver con tus pensamientos, emociones, voluntades alineadas a la verdad. Ya eres más inteligente, no porque estudias más, es porque conoces más tu identidad con Dios y te das cuenta que Dios es el ser más inteligente de todo el universo y que tú eres su hijo, tú tienes su ADN, tú también lo eres, es cuestión nada más de ir develando eso. Pensamientos, emociones, ya nos damos cuenta que tenemos otro tipo de pensamiento y por ende nos movemos con unas emociones mucho más controladas, ya no nos dejamos llevar por la incertidumbre o situaciones que puedan suceder en mi vida común, que me puedan desesperar, sino más bien traer todo y evaluarlo desde la sabiduría, desde la inteligencia, desde la mente de Cristo y ponerlo en el balance de qué Dios ha dicho de todo eso y cómo yo puedo comportarme en medio de las circunstancias. Pero no se queda solamente en el espíritu y en el alma, sino también que pasa y se transfiere al cuerpo. Bien, en el cuerpo, entonces es lo que podríamos decir que es la manifestación visible de la provisión, de los recursos, de la salud, del fruto. Si el alma no prospera, no puede administrar lo visible. La mente restaurada es tierra fértil para el propósito divino. Así es que no se va a quedar en tu espíritu, tiene que ser transferido en tu alma, tus pensamientos, tu manera ahora de ver las cosas, de analizarlas desde la vida de Dios, desde la vida del Espíritu. Eso es lo que le llamamos la mente de Cristo, que eso es donde ya yo me muevo. Entonces traerlo ahora a mis acciones va a ser más fácil si yo lo recibo en mi alma, si recibo que ya yo no transmito, que ya yo no evalúo, que ya yo no tomo decisiones basadas a las circunstancias, sino basado al conocimiento de Dios, basado a cómo Dios y su comportamiento lo haría si Él estuviera en la tierra. Y todas esas cosas son las que entonces ahora van a cobrar connotación y van a cobrar solidez y madurez en nuestra vida para poder entonces no dejar lo que está en el espíritu pase al alma y que solo quede en el alma, sino que también se transfiera al cuerpo. Lo visible nunca podrá sostener lo invisible, definitivamente. Es al revés, es lo invisible que sostiene lo visible. De hecho, hay unos textos bíblicos que enseñan que la vida que usted ve hoy, todo esto que usted está viendo, todo lo que ve en la sociedad, vino del mundo que no se ve. Vino de Dios, vino de su interior. Dios es espíritu. Así es que esto me lleva a mi último punto que quiero compartir, que es que la prosperidad ahora se expresa en administración y no en acumulación. Y administración ya es ejecución en sí mismo de aquello que ya ha pasado del mundo espiritual al mundo físico. Desde el principio, Dios estableció al hombre en el diseño de administración. Eso ya lo hemos tenido bien trabajado y estamos trabajando en eso y enseñando mucho de eso. Si quieres saber un poquito más acerca de administración, le recomiendo que escuche los últimos 4 lecciones que he estado dando en la iglesia los domingos, y creo que también he estado hablando mucho de eso en algunos tips de aquí de YouTube o Facebook, y muy poco en los jueves, pero igual estamos tocando eso acerca de la administración. Desde el principio, Dios estableció que al hombre en el diseño de administración, de hecho en Génesis 2:15, que es la base de lo que desarrollamos, dice que Dios lo puso en el huerto para que cultivara y lo guardara. 2 cosas que él tenía que hacer, que son que cuando tú las unes, es el resultado de la palabra administración. Dentro de la administración, él tenía que cultivar y guardar. Cultivar no es otra cosa sino administrar lo que ya le dijeron que tenía que hacer dentro, ministrar, o sea, ya ponerlo en ejecución, lo que ya le dijeron que hay que administrar. Y guardar es proteger, cuidar de la buena administración que Dios le encomendó hacer. Es decir, prosperar no es coleccionar, es administrar lo que recibimos en Cristo. Fíjate ya cómo va cobrando otra connotación lo que es prosperar. En pocas palabras, es ser ayudados por el Señor para poder administrar lo que hemos recibido de Cristo. Eso es prosperar también. Bien, lo que no se administra de forma como Dios quiere, porque administrar no es a la manera que tú quieres, tú administras lo tuyo cuando tú no eres hijo de Dios.
pero Dios te confía lo que Él te da, los recursos, la prosperidad, la ayuda para alcanzar aquello que físicamente ahora parte de lo que vas a administrar es con el fin de que tú administres como Él te dice, no como tú quieres. Bien, entonces la buena administración es hacerlo como Él dice, porque cuando no se administra desde ese enfoque, se pierde el recurso, se pierde la capacidad, se pierde el don, el talento y todo lo demás. Lo que se administra conforme al diseño de Dios, evidentemente va a dar resultados y posteriormente se puede hasta multiplicar. Cuando hablamos de multiplicar es que ya no solamente eres tú, sino que ahora es tu esposa, tus hijos, empieza por ahí, tu familia, el entorno, si tienes una iglesia, pues la gente que está contigo empiezan a entender esto y ahí te estás multiplicando en este diseño que es el diseño de Dios desde el inicio. La prosperidad vuelve al hijo un canal. Sí, el ser ayudado en el Señor es con el fin de que podamos ser un canal, no un depósito muerto, no un silo donde guardamos todo lo que Dios nos ha querido dar, que de hecho Dios prueba nuestros corazones dándonos algunas cosas y cuando Él ve que tenemos este pensamiento de que solamente acumular, hasta ahí llega, te va a dar el pan diario nada más. Pero Dios no te va a poder dar porque Él sabe que tú no vas a soltar. Y la intención de Dios es prosperar a un hombre, ayudar a un hombre en el camino es para que él pueda ser eficaz, pueda convertirse en un canal de bendición para que ayude a prosperar a otros también. Bien, el próspero o el hombre próspero da fruto porque administra lo que recibe en dirección del Espíritu Santo. Su vida se vuelve una semilla. Lo que toca se multiplica. Lo que toca florece. Lo que toca avanza. A veces un poquito lento, a veces no se ve el avance, pero está avanzando. El primero que avanza es Él. Y esto puedes evaluarlo tú mismo. A la medida que tú vas siendo ayudado, prosperado en el camino por Dios, ejecutando aquello o manifestando o administrando aquello que el Señor ya te ha confiado, te vas a dar cuenta que uno crece. Yo no soy el mismo precioso de hace 5 años atrás. Para nada. Ni hace 10, ni hace 20. Mucho menos 40 años atrás. Yo sé que mi vida ha sido próspera en el Señor. Pero ha sido próspera adentro, he renovado mi entendimiento y he administrado los recursos que Dios me ha dado de acuerdo a como Él me dijo que administre, no de acuerdo a lo que yo creo que es bueno administrar. Así que en este punto puedo decirle que la vida del hijo se vuelve una semilla. Lo que toca se fructifica. La verdadera prosperidad no tiene como meta que te llenes tú mismo, pero y en el proceso vas a tener, que eso no te lo puedo negar. Sería una falsa decirte que tú vas a ser un canal de bendición y que todo el mundo va a tener porque tú vas a ofrecer, pero que tú vas a pasar problemas y vas a pasar situaciones. No. Alguien me dio un ejemplo muy bonito que decía que ninguna tubería que une una fuente de agua hacia una casa, jamás esa tubería queda seca. Siempre tiene agua. Siempre, en sus bordes va a quedar con agua. De hecho, lo que está dejando pasar es agua. Entonces, no podemos decir que cada vez que cuando nosotros nos convertimos en fieles administradores de los recursos del reino de Dios, eso significa que también va a haber para nosotros, va a haber para usted, para su familia, para su desarrollo, para su vida adulta, para su vida de adulto mayor. En la etapa donde usted empiece y se le revele esto, siempre Dios le va a confiar. Así es que la verdadera prosperidad no tiene como meta que te llenes, sino que seas enviado, que seas un distribuidor, que seas un administrador de esos recursos. Finalmente quiero decirte que la prosperidad es Cristo mismo. Es quien nos ayuda por el Espíritu Santo, manifestando dentro del hombre o manifestado dentro del hombre. Su origen es espiritual, claro. Su progreso es interno y su expresión es totalmente visible. Toda persona que ha recibido a Jesús tiene que notársele en algún momento. No se mide necesariamente por dinero, pero en el proceso también parte de tu prosperidad es tener recursos financieros, sino por alineación. O sea, mi prosperidad se está midiendo es por cuánto yo sigo alineado con Dios. No se trata de acumular, sino de administrar bajo el diseño. En pocas palabras, es el plan de Dios y no el mío. Y el estándar es este. Así como prospera
tu alma, indicando que no solamente Dios está interesado en que seas inteligente, sabio, que tengas emociones dirigidas por el Espíritu Santo, sino que a través de tu alma también se puedan manifestar a través de la vida física. Por eso la prosperidad, o la palabra prosperidad, o la ayuda en el camino de parte de Dios, es la manifestación de la vida de un hijo gobernado desde el Espíritu Santo. Bien, mis amados, esto ha sido todo por este día, aprovechando una precioso día, porque para mí es lindo, es fresco, es agradable, hay buen clima, a veces un poquito de lluvia, pero al final del día es agradable porque es el día que Jehová ha hecho para nosotros. Y fíjese, yo disfrutándolo desde mi hogar, desde mi casa, compartiendo con usted. Así es que no vivo de lo que siento por fuera o de lo que el clima sucede, disfruto las cosas que suceden afuera, pero yo sé quién soy. Soy hijo de Dios, lleno de la gracia de Dios, que vivo de adentro hacia afuera. Bien, sin más, me despido de ustedes, su hermano y amigo Vladimir Stanley, quien les dice hasta la próxima. Paz y gracias a todos ustedes. Pase un feliz inicio de semana y que en estas fiestas, desde acá de Panamá, pues a todos, felices fiestas patrias para todos ustedes. Nos vemos jueves, domingo, estaremos siempre y por ahí en las redes sociales. ¡Mua! Les quiero, les amo. Chao, hasta la próxima.